Si eres un gran admirador de los videojuegos y de su música, y si te gustaría saber quiénes son sus compositores y saber cómo piensan cuando hacen los temas musicales de tus videojuegos favoritos, o simplemente quieres disfrutar de una buena selección de temas de videojuegos, entonces te invito a que escuches el podcast Del Beat a la Orquesta. Un podcast en el que podrás escuchar los temas de videojuegos que han trascendido y que se han vuelto famosos a través del tiempo, y de cómo las grandes orquestas de Japón y del mundo han interpretado majestuosamente los temas de los videojuegos clásicos y modernos. Además, te recomendaremos nuevos artistas y grupos para que amplíes tu conocimiento sobre este género y disfrutes las nuevas corrientes musicales que giran en torno a la música de los videojuegos. No te pierdas este podcast que cada semana te traerá 30 minutos de la mejor música de videojuegos. Del beat a la orquesta. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 26 del podcast Del Beat a la Orquesta. Y en este capítulo 26 tenemos especial de Famicom, la parte número 3. Pero primero hacemos mención del tema chiptune con el que damos inicio a este capítulo. Obviamente de un buen chiptune mexicano, parte del colectivo Chipotle también, pero de un nuevo miembro que se hace llamar o es parte de una banda que se llama Vespeon. Según en katakana, Vespeon, ¿no? Porque luego tenemos problemas que es pronunciación en inglés, pronunciación en español o en japonés, pero Vespeon, leyendo los katakanas. Entonces, ellos o él es un grupo que está conformado en Jalapa, Veracruz, y pues se acaba de unir al colectivo Chipotle. Entonces nos entrega este tema, que es el tema que se llama Braveheart. Y pueden ver más información de Vespeon en su página de internet, que es www.vespeon.com. Muy bonita su página, nos gustó el diseño y pues allí parte todo, ¿no? Si quieren contactarlo vía Facebook, Twitter o en SoundCloud, vayan a su página de internet y allí van a poder tener contacto y escuchar su música, muy buena por cierto. Entonces, muchas gracias por el saludo que nos manda y también esperamos que Colectivo Chipotle siga creciendo, que acaba de cumplir su primer aniversario. Muy bien, muchas felicidades chicos y muchos saludos. Y ahora sí, pues vamos a empezar en los controles, la señorita Maison. Y Anor Sánchez, y como dijo la señorita Maison, pues hoy toca hablar de la Disk System, de la Famicom. Pero antes de hablar y de entrar de lleno al tema de la Disk System, vamos a escuchar música y que también vamos a mandar saludos, vamos a seguir mandando nuestros saludos a nuestros nuevos miembros de Twitter, Oscar Granados, y también a Vespeon, que también ya se agregó al Twitter del Beat a la Orquesta, y también un saludo muy especial hasta las tierras españolas, para un podcast también que lo dirige
Brankian, y pues que él lleva el podcast Sinfonía Chip, un podcast muy recomendable también de música de videojuegos, pero no tan común, ¿no? Pueden escuchar temas muy singulares. Él acaba de hacer un especial de Super Famicom muy bueno, se lo recomendamos que lo escuchen. Solamente pongan en su buscador el tema o el podcast Sinfonía Chip. Un saludo hasta España, muchos saludos Brankian, y es mucho éxito también en tus podcasts. Y pues ahora sí vamos a empezar también mandando nuestras formas de contacto, porque recuerden, al final del capítulo vamos a hacer la tercera pregunta de las 5 preguntas de la trivia de Famicom. Entonces no vayan a perder ninguna de las preguntas. Les recordamos que la forma de evaluar o hacer la calificación para sacar al ganador de Famicom depende mucho de la rapidez en que contesten las preguntas, también de obviamente que sean respuestas acertadas, y obviamente también que contesten todas las preguntas. Para esto tienen que escuchar los capítulos anteriores en donde hacemos las preguntas y contestarlas. Recuerden que es por modo de compensación. Ya tenemos respuestas, no tenemos muchos participantes, así es que todavía pueden agarrar vuelo y ser ganadores de esta consola, porque hay quienes que respondieron todas, por ahí hay alguien que les falta contestar una pregunta, hay alguien que no contestó acertadamente una pregunta, entonces pues todavía hay oportunidad de que se lleven esta consola Famicom absolutamente gratis a su casa en julio. Entonces pues ahora sí vamos a ver los medios de contacto. En Blogger, vitorquesta.blogspot.mx. En Twitter pueden mandar su respuesta, pero a través de mensaje privado en @vitorquesta. En nuestro correo electrónico, que es lo ideal que manden ahí la respuesta, que es vitorquesta@gmail.com, o bien también vía de mensaje privado en la página de coleccionistas de videojuegos en México a través de Facebook. Y pues bueno, vamos a empezar a escuchar música, porque si no se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar el tema de Nobunaga's Ambition, un clásico para la consola Famicom, y vamos a comentarlo rápidamente regresando. Del beat a la orquesta.
regresamos. Pues el tema que acabamos de escuchar fue el tema de obertura del videojuego Nobunaga no Yabo Sengokugun Juden. Pues un clásico para Famicom. Y este tema pues lo pusimos precisamente antes de entrar con el tema de la Famicom Disk System, para remarcar un poquito esa segunda etapa de los 80s y ya finales de los 80s, que fue yo creo que la época más fuerte de la Famicom en Japón, en donde pues prácticamente se podía aprender la historia a través de los videojuegos. Koei Software siempre destacó por eso, y obviamente aquí ya tuvimos un especial de Koei Software y de su fundador, que donde hace los temas, ¿no? de Nobunaga's Ambition, principalmente a través de la compositora de Kano Yoko, y pues que plasmaba, ¿no?, la historia de Japón directamente. Obviamente aquí hubo una diversidad de temas inmensa en cuanto a videojuegos históricos, pero que fue muy importante en Japón. Ahorita hablamos de Disk System, que tenía más capacidad en el disco, pero ya como 1988 que salían videojuegos de historias y simulation y todo, como ya cartuchos también tenía buen espacio para guardar juegos más complicados, ¿no? Entonces como la primera etapa que salió como 83, nada más juegos sencillos o como vienen de arcade, y ya hemos visto la etapa de Dragon Quest y Final Fantasy, que ya también ocupaban más espacios o memorias, ¿no? Y ahorita como 88, a partir de 88 más o menos, así como Nobunaga, o el siguiente escuchamos Takeda Shingen, o otros juegos que se trata de historia, pueden caber dentro de cartucho, por eso como ya podíamos disfrutar más juegos. Exactamente, ¿no? Increíble, ¿no? Realmente esta consola llegó a revolucionar mucho, pues dar origen a un nuevo ámbito de videojuegos también, ¿no? Que a la fecha lo seguimos disfrutando, tanto que se hacen y se vuelven a hacer remakes casi por cada consola. Vamos a escuchar el siguiente tema del videojuego que ya mencionó la señorita Mai. Takeda Shingen, también un videojuego muy muy interesante, y que pues prácticamente es la contraparte de Koei Software, ¿no? Con otro Shogun, y que también tiene relación con Nobunaga. Rival de Nobunaga, exactamente. Entonces prácticamente la marca Koei contra la marca Hot B. Entonces vamos a escuchar este tema y vamos a hablar más regresando.
Regresamos. El tema que acabamos de escuchar pues fue como que un conjunto de melodías del videojuego Takeda Shingen para Famicom, que pues cierra esta parte, ¿no? De la importancia de los videojuegos históricos en la historia de la Famicom y sobre todo también de la infancia japonesa de aquel entonces, ¿no? En donde pudo conocer, ya sea al pie de la historia o si no un poquito fantasiosa, como videojuegos que me estabas comentando. Dos videojuegos muy interesantes también, ¿no? El juego de ¿quién? Guevara. De Guevara. Y también pues uno que hacía referencia a los mayas también. Templo del Sol, ¿no? O bueno. También hay un videojuego que se trata de elección de presidente Estados Unidos. Bueno, ese es un poquito más nuevo, es también ochentero, sí. ¿Verdad? De la Famicom. Muy interesante, ¿no? Pero pues prácticamente era ese interés por también impregnar un poquito de lo que era la situación social e histórica en que se vivía, ¿no? También de esa manera los niños como que les empezaban a inculcar esa cuestión, ¿no? Juegos bien hechos como Nobunaga's Ambition y Takeda Shingen pues ya estaban más apegados a la historia verídica japonesa y que pues fueron también un éxito, no nada más para niños sino para adultos. Mi caso. Sí, Nobunaga's Ambition y Takeda Shingen, este tipo de juegos siempre los adultos jugaban también. Por eso Famicom se enfoca en más los niños, pero también como no es solamente no es mala cosa, ¿no? Entonces los papás sugieren también o no, dejan de jugar, deja jugar a los niños. Muy bien. Y bueno, ya regresando al tema de la Famicom Disk System y hablando de papás y familiares, ¿tus papás o tus familiares te compraron Disk System? Uh-huh. Siempre los abuelos como nos regalan, ¿no? Juguetes nuevos. Obviamente los papás no, los papás como guardan cosas, pero los abuelos sí siempre compran, ¿no? Tus abuelos también seguramente. Uh-huh. Así es. Entonces a ti te tocó jugar con Disk System, ¿no, señorita Maisen? Y bueno, esto es interesante porque a mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo se vivía en los 80s con tu Famicom y tu Disk System, porque es algo que nosotros aquí en América no conocimos ni vimos siquiera, ¿no? Pero en Japón tuvo éxito, a pesar de que yo creo que no reflejó el éxito que esperaba Nintendo. Yo creo que para el sector ya los familiares ocupaban, los familiares, o quien ocupaba la Famicom, yo creo que fue un accesorio muy útil, ¿no? Entonces no sé, tu experiencia con la Famicom Disk System. Era totalmente nuevo, ¿no? En esa época, porque ya dentro de Disk ya podemos poner memorias y hay dos lados. Entonces en medio de juego tienes que cambiar el lado. Eso también para nosotros tenemos que sacar una vez y meter y podemos seguir el juego. Es interesante para los niños. Me imagino, un accesorio muy muy bonito. Vamos a escuchar un tema que es correspondiente para esta consola y ahorita lo mencionamos. Del beat a la orquesta.
el tema que acabamos de escuchar se llamó Utsugi Office, correspondiente a un videojuego de la Famicom Disk System que se llamaba Famicom Detective Club, donde hacías el papel de un asistente de un detective, ¿no? Para resolver casos o asesinatos. Muy interesante. Entonces, prácticamente para terminar ahorita el tema o cerrar el tema de la Famicom Disk System, pues este fue un accesorio muy interesante en su época, que como ya decía la señorita Maizano, el accesorio que tenías era un disquete, no era basado en un cartucho. El cartucho era sustituido por una memoria RAM que hacía precisamente el puente, ¿no?, de comunicación entre la unidad Disk System, que era una unidad de disquetes basado en los disquetes de 3.5. Por ahí leí que al parecer este sistema de disquetes era un prototipo previo a los floppy disk de 3.5. Para quienes vivimos la época de la informática a principios de los 90s, conocimos, ¿no?, los discos de 3.5, ¿no?, muy famosos, en donde 1.32 megabytes. En el caso del disquete de la Famicom Disk System era la asombrosa cantidad de 128 kilobytes en dos lados, 64 y 64 kilobytes. Entonces esto ayudó mucho a desarrollar videojuegos más largos, como dijo la señorita Maizan, hasta que aparece lo que sería el primer cartucho de 128 kilobytes, que fue con el juego de Ghosts and Goblins, ahorita que me acuerdo de ese dato, pero que anteriormente, y que yo creo que fue algo que no esperaba Nintendo, era que se abarataran los costos de las memorias RAM y de las baterías, que obviamente eso hicieron que pues empezara a desplazar el sistema Disk System hasta que desaparece en el 93. Pero algo muy interesante que también presentó Nintendo junto con la Disk System fueron las unidades Disk Writers, ¿no?, que eran máquinas que estaban puestas en las tiendas de videojuegos o en las tiendas comerciales, en donde por una cantidad de 500 yen aproximadamente, como ya nos habías comentado, podías descargar juegos, ¿no?, en un disquete virgen que te costaba 2000 yen aproximadamente, 200 pesos en la época, y que pues podías mover datos infinidad de veces, ¿no?, hasta que se muriera el disquete. Algo muy interesante que pues prácticamente aquí pues no vimos, ¿no? Apareció una consola que fue la Sharp Famicom Twin, ¿no?, pero tampoco llegó aquí a América y mucho menos a México. Entonces pues vamos a lanzar nuestra tercera pregunta de la trivia. Les recordamos que para escuchar las otras dos preguntas tienen que escuchar los especiales de Famicom que hemos editado, y en esta ocasión la pregunta es la siguiente: ¿en qué otra consola de Nintendo se escucha el tema de la unidad Famicom Disk System? Ojo, no es esta consola, es otra consola nueva que sacó generaciones después Nintendo, en donde se escucha el tema del Famicom Disk System. Tampoco vayan a confundir el tema con el Famicom Disk Writer, porque son dos temas diferentes. Entonces, ojo, escuchen muy bien. Ahorita en el tema de cierre vamos a poner el tema de Zelda, en donde van a poder escuchar cuál era el tema de la Famicom Disk System, pero después se volvió a editar y se incluyó en otra consola. Así es que ojo, ojo. Entonces pues les recordamos que tienen que mandar la respuesta de la pregunta de la trivia a nuestro correo electrónico preferentemente, que es bitorquesta@gmail.com, o bien a través de mensaje privado o mensaje directo, como le llaman, en Twitter en @bitorquesta, o bien también por mensaje en Coleccionistas de Videojuegos en México, nuestra página de Facebook. Les recordamos que si quieren entrarle a la trivia, escuchen los capítulos anteriores en iTunes. Vayan a su buscador de iTunes en podcast y pongan Del Beat a la Orquesta, y ahí van a encontrar los dos anteriores especiales de la Famicom. Y pues vamos a cerrar el podcast tercero conmemorando a la Famicom con el tema de Zelda, que fue el primer título editado para la Famicom Disk System. Y este tema pues es salido de una colección de discos que fueron los que estuvimos escuchando en este podcast de Nintendo Sound History, Rare Selection of Famicom Disk System y Zelda
History Music. Entonces vamos a cerrar este capítulo con el tema de Zelda. Nos vemos en la próxima. Arigatou gozaimasu. カセットからディスクの時代へ。あ、すごい。Del beat a la orquesta.